Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Sociología Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, directora del Instituto de Política Constitucional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Doctora Geli, tiene la palabra. La senadora Tapia preguntaba acerca del famoso caso Fontevecchia y D'Amico y si ha habido allí una modificación de la doctrina de la Corte en el caso Maceo. Yo debo decir que en el caso Maceo, en el que, haciendo un paréntesis, luce una extraordinaria disidencia de la jueza Argibay, una jueza argentina que es orgullo para todos nosotros, aunque discrepaba con ella en el tema del aborto, tengo que reconocer lo valiosa y lo valiente y lo independiente que fue. Ella hizo allí una disidencia. Debo decir que en la regla del caso Maceo sostiene que el Poder Judicial de un país que ha aprobado los tratados de derechos humanos debe de considerar la interpretación que de esos tratados hacen los jueces de la Corte Interamericana, o sea, la Corte Interamericana. Fíjense en la palabra, considerar, es decir, tomar en consideración y ver si son o no esa jurisprudencia aplicable al caso de que se trata. No es nada más ni nada menos que lo que ocurre con la jurisprudencia en nuestro país. Los que son abogados, los que hemos tenido la práctica, los que tenemos la práctica profesional, sabemos que cuando invocamos un precedente judicial, lo que tenemos que hacer es demostrar que el caso que tenemos entre manos es igual o similar en términos muy estrictos con el de la jurisprudencia específica y que entonces se aplica esa consideración. Por eso yo creo, y muchos juristas en nuestro país también lo consideran así, algunos miembros de la Corte Suprema actual del mismo modo, que cuando se habla del control de convencionalidad, lo que se está diciendo es que hay que tomar en consideración, aplicar los tratados, por supuesto, y tomar en consideración ese corpus iuris de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero tengan en cuenta, como lo dijo muy bien el procurador, el entonces Procurador General Esteban Righi, muy elogiado por nuestro actual presidente de la Nación, en el caso Acosta, que la Argentina, cuando firmó la Convención Americana de Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, se obligó a cumplir la sentencia en la que es condenada y a cumplirla de buena fe. Y que, dijo Righi, que no hay en toda la Convención Americana ninguna obligación de seguir sin más la jurisprudencia de la Corte Interamericana, solo cuando es aplicable, como el caso que di recién, que hacemos con la jurisprudencia en nuestro país. ¿Qué ocurrió con Fontevecchia y D'Amico? Es muy interesante el desarrollo del voto del juez Rosati a propósito de esto del margen de apreciación. Él lo llama con otra expresión, pero es exactamente lo mismo que ha desarrollado la Corte Europea de Derechos Humanos. Porque hay en este caso la cuestión era más compleja, porque la Corte Argentina había dictado un fallo que la Corte Interamericana consideró violatorio del Tratado de Derechos Humanos. Y aquí lo que dice el fallo es que hay un artículo vigente en nuestra Constitución, el artículo 27, que obliga al Poder Judicial a respetar el orden público interno. Allí vendría lo que la senadora Tapia señaló como margen de apreciación. Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos. Sé que la cuestión es muy compleja, sé que lo hemos discutido mucho, que lo volvemos a pensar, que estamos a veces con interrogantes serios, pero no todo lo que se llama jurisprudencia internacional es estrictamente jurisprudencia internacional, como lo puso de relieve en ese famoso dictamen en el caso Acosta el procurador Righi.
lo único que obliga es la sentencia condenatoria y en los términos de la condena, porque ustedes saben mejor que yo que muchas sentencias de la Corte Interamericana le dan inclusive al Estado condenado eventualmente un margen para el cumplimiento de la sentencia. Cuando dice debe adecuar la ley a esta decisión, adecuar la ley implica que dictará otra ley, pero en ese dictado de la ley tiene ese margen que tienen ustedes para crear un derecho nuevo. Así que me parece que en este sentido hay que considerarlo, hay que tenerlo en cuenta, y me parece que la Corte Argentina en Fontevecchia y D'Amico abrió otro camino para separar las aguas. Ustedes saben que muchas veces se habla en este caso del aborto de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, voy a dar un ejemplo actual. ¿Saben cuán cuestionada está hoy la Organización Mundial de la Salud a propósito del tema de la pandemia? Se equivocó mucho. Y hay un sesgo también, no voy a decir ideológico, un ideario específico. Entonces, seamos cautos, porque tenemos todavía la soberanía interna, tenemos todavía una corte que se llama Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en el orden interno es el último tribunal, y una Corte Interamericana cuyos fallos de condena debemos cumplir de buena fe siempre que no ofendan el orden público argentino. La senadora Tapia me preguntaba también sobre el tema de si es delito de lesa humanidad. A mí me parece que allí en esa convención se está pensando sobre todo en los delitos de guerra. Por supuesto, es un delito gravísimo violar, pero ustedes saben que en las guerras internas o externas, lamentablemente, se suele usar, sabemos lo que pasó en Sarajevo, por ejemplo, se suele usar la violación como una manera de castigo, de dominación aberrante. Sin duda es un delito de lesa humanidad. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es el embarazo eventualmente producido después de la situación que, por supuesto, coincido, es la violación usada de esta... La violación es un crimen, sin duda. La violación realizada de esta manera es un crimen de lesa humanidad. Y aquí los estados deben trabajar mucho, también contra la situación de niñas y adolescentes vulnerables en nuestro país. Esa atención tenemos que reclamar como ciudadanos al Estado. Le agradezco al senador Mena lo que dijo a propósito de los derechos que tenemos para peticionar. Lo hacemos con mucho respeto y comprendemos, yo en lo personal, las posiciones de todos. Sé que buena fe tenemos. Bueno, nos oímos y a lo mejor oyéndonos podemos, en fin, tener en cuenta que hay dos vidas humanas en juego en esta cuestión tan delicada. Gracias.